¿Cómo están futuros postulantes? En este video resolveremos algunos ejercicios del tema de divisores, números primos y números compuestos. Así que presten atención. En el ejercicio número 1 dice: hay el menor número por el cual se debe multiplicar 84 para que tenga raíz cuadrada exacta. Ver como respuesta la suma de las dos últimas cifras de dicho cuadrado perfecto. Nos habla un número que se le multiplica 84 y ese número vamos a llamarle n. Multiplicamos 84 por n y dice que su resultado tiene raíz cuadrada exacta. Cuando te dice que un número tiene raíz cuadrada exacta es porque ese número es cuadrado perfecto, ¿sí o no? ¿Y cómo se representa un cuadrado perfecto que es con una incógnita elevado al cuadrado? En este caso yo voy a escoger la incógnita acá, elevado al cuadrado. Ahora, analicemos una característica de los cuadrados perfectos. Supongamos el número 36. ¿Qué pasaría si a ese 36 le hacemos su decomposición canónica? Sacamos mitad 18, mitad 9, tercia 3 y tercia 1. El 36 va a ser igual a la multiplicación de todos estos factores primos. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Date cuenta que todo cuadrado perfecto, en su decomposición canónica, siempre al final, de alguna manera, sus factores primos, su multiplicación, sus potencias van a estar elevados al cuadrado. Y eso es lo que hay que buscar aquí. Que en la descomposición canónica de este producto, al final todo se llegue a elevar al cuadrado. Tenemos el 84. El 84 ya podemos hacer su decomposición canónica, ¿sí o no? Así que vamos a empezar por ahí. Sacamos la descomposición canónica de 84. Mitad 42, mitad 21, tercia 7 y séptima 1. Entonces el 84 va a ser igual a la multiplicación de todo esto. 2 al cuadrado por 3 por 7 es por el n igual a k al cuadrado. Ahora, ¿recuerdas que en todo cuadrado perfecto sus bases, la multiplicación, sus exponentes tienen que estar todo elevado al cuadrado? Aquí ya tenemos un 2 elevado al cuadrado, solo faltaría que el 3 y 7 también estén elevados al cuadrado. Entonces, en este tiene que aparecer un 3 y un 7 para que cuando se multipliquen se eleven al cuadrado. Entonces, ese tiene que ser un 3 por 7. Claro, pues 2 al cuadrado, 3 por 3 es 3 al cuadrado, 7 por 7 es 7 al cuadrado, y está, todo está elevado al cuadrado, ¿no? La condición, ese es el requisito de que se cumplió de un cuadrado perfecto. Entonces ya lo hallamos, pero nos pide como respuesta la suma de las dos últimas cifras del cuadrado exacto. ¿Cuál es el cuadrado exacto? 84 por n, ¿sí o no? Pero n, ¿qué valor dimos n? 3 por 7. ¿Y cuánto es eso? Eso es 21. Entonces, 84 por 21. Esto, 84 por 21, que es n, es el cuadrado exacto. Multiplicamos. 2 por 4 8, 2 por 8 16. Y esto da como respuesta 1764. Nos piden la suma de las dos últimas cifras. ¿Cuáles son las dos últimas cifras? 6 y 4. ¿Cuántos suman? 10. Entonces la respuesta es 10. El problema número 2 dice: calcular la suma de las inversas de todos los divisores de 360. La suma de las inversas de los divisores de un número tiene una fórmula. ¿Y cómo se calcula? La suma de las inversas de un número n, de cualquier número, es igual a la suma de divisores de ese número dividido entre el propio número. Y a su vez, la suma de divisores de un número tiene otra fórmula, otra metodología para hacerse. Pero para hacerlo primero debes tener el número n como descomposición canónica. Supongamos que la descomposición canónica de n fuera esta: alfa por beta por teta, etc. Cada uno elevados a sus respectivos exponentes. ¿Cómo se calcula la suma de divisores de ese número n? Se calcula mediante la multiplicación de varias fracciones que tienen una estructura similar. ¿Y cuál es esa estructura? Habríamos de colocar una base. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer en orden. Y la primera base sería alfa. Su exponente le va a sumar 1. A todo esto le vas a restar 1. Y abajo vas a poner la base menos 1.
multiplicas por una fracción que sea similar, solo que con la siguiente base con su respectivo exponente, que va a ser beta. Beta elevado a n más 1, su exponente sumas 1, a todo eso le restas 1 y abajo colocas la base menos 1. Multiplicado por la siguiente fracción, beta, su exponente de beta es p, sumas 1. A todo eso le restas 1 y abajo colocas la base menos 1. Y así consecutivamente, dependiendo de las bases y también los exponentes que tenga, ¿no? Bueno, entonces para poder calcular las sumas inversas, tenemos que primero calcular la suma de divisores. Y para eso tenemos que tener el número 160 en decomposición canónica. Y lo que vamos a hacer, la mitad 180, mitad 90, mitad 45, quinta 9, tercia 3, tercia 1. Entonces 360 es igual a ¿qué? A 2. ¿Cuántas veces se multiplica 2? 3 veces. Entonces al cubo. Por 3. ¿Cuántas veces se multiplica 3? 2. 2 veces al cuadrado. Por 5, que se multiplica solamente una vez. Bien. Ya lo tenemos en decomposición canónica. Ahora tenemos que aplicar esto de aquí. Aquí es igual la suma de divisores de 360. Recuerda, la primera fracción. Coloca la base, su exponente le sumas 1, todo restado en 1 y abajo la base menos 1. Lo sigue también igualito. La base, su exponente más 1, todo eso restado en 1 y abajo la base menos 1. Y con el siguiente igualito. Su exponente más 1, todo restado en 1 y abajo la base menos 1. Entonces la cuarta es 16. Menos 1 es 15. 2 menos 1 es 1. 15 entre 1 es 15, ¿no? Entonces todo esto de aquí es igual a 15. ¿Qué es al cubo? Es 27. Menos 1 es 26. 3 menos 1 es 2. 26 entre 2 es 13. Entonces se multiplica por 13. 15 por 13. Ahora aquí. 5 al cuadrado menos 1 es 24, ¿sí o no? 5 menos 1 es 4. 24 entre 4 es 6. Entonces por 6. Ya está, ya tenemos una parte de la fórmula. Recordemos que nos falta el número en sí. Dividir esto entre el número que es 360 y dividimos la suma de las inversas de sus divisores. Entonces dividimos esto, lo voy copiando por acá, entre el número, y eso sería igual a la suma de las inversas de los divisores de 360, ¿no? A ver. Aquí solo es cuestión de simplificar nomás. Sexta 1, sexta 60, quinceava 1, quinceava 4. Y te queda dividir 13 entre 4. ¿Cuánto es 13 entre 4? 4 por 3, 12, te queda 1, 0, 25, ¿sí, no? Entonces la respuesta es 3,25. La clave es la B. El ejercicio número 3 dice: la descomposición canónica de un número entero positivo n es, y nos dan esta expresión: si n posee 32 divisores positivos, el menor valor de a más b más c es. Bien, dice que esto es la descomposición canónica de n. Y luego nos dan de dato su cantidad de divisores. Entonces, tú sabes que cuando tienes la descomposición canónica de un número, tú puedes saber la cantidad de divisores, ¿sí o no? ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, supongamos un número m. Supongamos que su descomposición canónica sea esta: alfa por beta por teta elevado a sus exponentes, ¿no? Tú sabes que la cantidad de divisores es la multiplicación de sus exponentes, cada uno sumado en 1. Por ejemplo, n más 1 multiplicado por n más 1 y p más 1. Esto sería la cantidad de divisores de m, ¿sí o no? Cantidad de divisores de m, de cualquier número. Entonces, aquí tenemos la descomposición canónica, como acá. Y tenemos el dato, o sea que podemos aplicar esta ecuación, esta expresión ahí. El exponente de la base elevado en 1, c más 1, multiplicado por
el exponente también más 1. Y esto es igual a 32. Ahora, tú recuerda que en una descomposición canónica las bases son números primos, ¿sí o no? Y eso nos va a ayudar a tratar de darle valor a C y D para que cumpla la condición de 32. Te doy un consejo, cuando tú veas productos, o mejor dicho, o cualquier tipo de operación que se iguale a un número entero o algo que puedas descomponerlo en una operación similar a la que está al otro lado, tú tienes que justamente hacer esa decomposición para tratar de darle valores. ¿Cómo así? Por ejemplo, que todo es una multiplicación, ¿sí o no? Eso quiere decir que aquí a otro lado también tiene que haber una multiplicación. ¿Y qué multiplicación tiene que haber para que te dé ese 32 de ahí? Puede ser un 2 por 16, puede ser un 16 por 2, puede ser un 4 por 8, un 8 por 4, un 1 por 32 y un 32 por 1. Ahora, la cuestión justamente está en averiguar que como aquí son los dos factores, aquí también son dos factores, hay que justamente dar los valores, pues, ¿no? Para que cumpla cada factor. Primero analicemos el 1 por 32. Date cuenta, si este 1 por 32 tiene que aparecer acá, es porque C o C o bien B tiene que ser 0, sino para que 0 más 1 sea 1 y eso no aparezca ahí. Igual acá también. Pero tú sabes que como esto es una composición canónica y C y D son exponentes, ninguno de ellos debe ser 0. Eso quiere decir que estas dos opciones no son válidas. Ahora, analicemos el 2 por 16 y el 16 por 2. Se supone que para que esto se cumpla, acá C puede ser 1 y B 15, o bien al revés, 15 y 1. Claro, pues, C 1 más 1, 2, aquí está el 2. 15 más 1, 16, aquí está. También al revés. Ahora, date cuenta, el C como 1 puede estar como exponente y también como dígito, ya está bien. Pero el B está como exponente, está bien. Pero como dígito no puede estar, porque recuerda que como es un dígito, tiene que ser menor que 10. Entonces esta opción es válida. Abajo tampoco va a ser válido aquí. ¿Por qué? Porque el 15, el C, aparece como dígito y tiene que ser menor que 10, y no puede ser, pues, ¿no? Entonces no es la opción de 2 por 16 ni 16 por 2. Entonces, la única opción que nos queda es bien 4 por 8, 8 u 8 por 4. Y para que se cumplan esos factores aquí y aquí, ¿qué tiene que pasar? C bien puede ser 3 y B7, o bien C puede ser 7 y B3, ¿no? 3 más 1, 4 y 7 más 1, 8, cumple. 7 más 1, 8 y 3 más 1, 4, cumple. Y vamos a ver si cumple acá arriba. C está como exponente 3, como dígito 3, cumple. B está como exponente 7, como dígito también cumple, ¿no? C como 7, acá como exponente y dígito también cumple, ¿no? De igual forma con el B, cumple también. Entonces, puede ser cualquiera de las opciones, igual es válido. Pero aquí el problema nos está pidiendo hallar el menor valor de A más B más C. Ya conocemos el valor de B más C. Da igual si C toma 3 y B7 o si C toma 7 y B3, porque al final, como se van a sumar los dos, 3 más 7 va a ser 10 igual. Igual lo mismo que 7 más 3. O sea, esto aquí va a ser 10 prácticamente, ¿no? Es igual. Da igual qué valor tomen, que cada uno. La cuestión está en A. Nos pide el menor valor. Para que sea el menor valor de toda esta suma, ¿qué valor tiene que ser A? No puede ser 0 porque A es la primera cifra de un numeral y no puede ser 0. Entonces tiene que ser 1, ¿sí o no? Para que sea el mínimo, el menor valor. Entonces, ¿cuánto es 1 más 10? 11. ¿Y cuál es la respuesta? B. ¿Ya? El ejercicio número 4 dice: se sabe que ABC, BCA y CBA son divisibles entre 5, 9 y 11 respectivamente. Calcule la suma de la cantidad de divisores cuadrados perfectos de AA por D por CC y la suma de los números enteros positivos PSI con 60. Bien, hay que empezar primero por la parte que dice que
estos números son divisibles por esos números. Cuando te dicen que un número es divisible por otro, prácticamente te están diciendo que ese número es múltiplo de ese número, ¿sí o no? Supongamos, por ejemplo, yo tengo el número 8. Ese número 8 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque tú, al dividir 8 entre 2, sale 4, ¿sí o no? Una cantidad exacta entera. Y se puede decir que ese 8 también es múltiplo de 2, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Entonces, cuando te dicen que un número es divisible entre otro número, ese número es múltiplo por ese número, ¿no? Y eso es lo que vamos a anotar. Dice que ABC es divisible entre 5 o múltiplo de 5. DCA es divisible entre 9 o múltiplo de 9. Y CBA es divisible entre 11 o múltiplo de 11. Ahora, cuando trabajamos con multiplicidad, podemos trabajarlo de dos formas. Supongamos, por ejemplo, yo tengo un número n, que es múltiplo de un número, yo qué sé, un número t. Podemos trabajarlo de dos formas. O bien, ese número, con ese número aplicamos las propiedades de la multiplicidad, o podemos expresarlo matemáticamente como un t multiplicado por una constante, ¿no? Un número natural, un k. Para este caso hay que usar la primera opción, porque usamos la segunda opción de representar esto por un 5 por un número, 9 por un número y así. Se va a hacer muy complicado. Va a ser muy complicado hallar los valores. Así que primero vamos a empezar con las propiedades de multiplicidad. Cuando un número es múltiplo de otro, ese número cumple con ciertas condiciones. Sus dígitos cumplen con ciertas condiciones. Y eso es lo que nos va a ayudar a encontrar los valores de A, B y C. Aquí, por ejemplo, este número es múltiplo de 5. ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando su última cifra termina en 0 o termina en 5. O sea, C aquí es igual. Puede ser igual a 0 o puede ser igual a 5. Pero recuerda que C no puede ser 0 porque C está como primera cifra. Entonces, la opción de 0 no vale. La única opción que nos queda es 5. O sea que C es igual a 5. Bien. Ya tenemos entonces un valor. Ahora, para el BCA, que es múltiplo de 9, ¿cuándo un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de dos cifras es múltiplo de 9, ¿sí o no? Eso quiere decir que B más C más A es un múltiplo de 9. Pero el valor de C tú ya lo conoces. Sabes que es 5. Entonces, B más A más 5 es un múltiplo de 9. Ahora, aquí te voy a enseñar una estrategia que se puede aplicar cuando trabajas con multiplicidad. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un número de esta forma, x, y, z, que sea, por ejemplo, un múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? Cuando la suma de dos cifras es múltiplo de 3, ¿sí o no? La estrategia es que cuando tú tienes una restricción, mejor dicho, una operación con una forma de sus dígitos como está aquí, tú puedes obtener otro número que también sea múltiplo de ese mismo número, en este caso 3, a partir de esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si x más y más z es múltiplo de 3, estos sumandos tú lo puedes cambiar de orden, ¿sí o no? Puedes colocar y más x más z y también sería múltiplo de 3. También puedes colocar que z más x más y es múltiplo de 3. Y cuando tú justamente le das otra forma a las cifras, a los sumandos, a los dígitos, te genera otro numeral. Aquí, por ejemplo, tú puedes de esto deducir que este número y que z también es múltiplo de 3, ¿sí o no? A partir de este hemos deducido este de acá. Acá también. Que z, x, y es múltiplo de 3. Acá también, ¿sí o no? A partir de este deducimos este. ¿Y cómo pues? Pues dando forma a los dígitos, construyendo otro numeral. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Aquí tú tienes que esto
es múltiplo de 9, ¿sí o no? Al modificar el orden de los sumandos, vas a tener otro número que también es múltiplo de 9. ¿Y qué número conviene formar? Este número de aquí, pues CBA. ¿Por qué? Pues mira, porque C es igual a 5. O sea, yo puedo borrar esto de aquí y puedo colocar 5 acá, porque es lo mismo. A partir de esto yo puedo formar esto de acá, ¿sí o no? Le puedo cambiar el orden. ¿Y qué obtendría aquí? Obtendría que este numeral, 5BA, es un múltiplo de 9. ¿Sí o no? A partir de este, deducimos este. Y mira, ven, son iguales. Justamente por eso convenía, porque cuando son iguales, cuando un número es múltiplo de dos números distintos, se cumple una propiedad. Por eso era conveniente igualarlo para que se cumpla su propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? Esta es la propiedad. Supongamos, por ejemplo, un número n, que sea múltiplo de p y que sea múltiplo, por ejemplo, de q. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que ese n va a ser el múltiplo del mínimo común múltiplo de p y de q. Esto se va a cumplir. Así que esto lo aplicamos acá. 5BA es múltiplo del mínimo común múltiplo de quién? De 11 y de 9, pues. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 11 y de 9? Es 99. Entonces esto va a ser múltiplo de 99. Ahora, cuando tú trabajes con numerales en los cuales hay operaciones como por ejemplo esta de acá, 99, múltiplo de 99, suma, resta, multiplicación, etc. Tú tienes que procurar que aquí cumpla con las conexiones de acá. ¿Cómo así? Recuerda que una multiplicidad lo puedes trabajar también como una operación, una multiplicación. 99, por ejemplo, por una constante K, un número entero, ¿sí o no? Ahora, aquí está la operación. Cuando tengas una operación así, tú tienes que procurar que acá aparezca la condición acá, la condición que se cumple aquí. En este caso, ¿cuál es la condición? Un número de 3 cifras que comienza con 5. Y eso es lo que lo tienes que buscar. Entonces, ¿qué valor tiene que ser K para que justamente te dé un número de 3 cifras que comience con 5? Ahí tienes tú que comenzar a probar. Supongamos, por ejemplo, que K vale 4. Hay que buscar los valores para que se cumpla esa condición. 9 por 4 es 36. Y que sea 39. No cumple con la condición. Entonces vamos con otro número. Supongamos que K valga, por ejemplo, 5. 9 por 5. 9 por 5, 45. Tampoco cumple, pero está cerca de cumplirse, ¿no? Eso quiere decir que estamos cerca ya. Supongamos solo que K valga 6. 9 por 6 es 54. 9 por 6 es 54 más 5 es 59. Ya se cumplió. Un número de 3 cifras que comienza con 5. ¿Cuánto vale B? B vale 9. Vamos a colocarlo por acá. B vale 9. ¿Cuánto vale A? A vale 4. Pues bien, ya tenemos los valores. Ahora con esto, ahora sí recién podemos hallar la cantidad de divisores cuadrados perfectos de toda esta expresión que está ahí. Era necesario justamente hallar los valores estos para poder obtener lo que nos piden. Primero hay que copiar la expresión. A es 44, ¿sí o no? Por BB, que es 99, por CC, que es 55. Ahora, cuando a ti te piden cantidad de divisores cuadrados perfectos, cubos perfectos, múltiplos de un número, lo que sea, ese número tiene que estar descompuesto canónicamente. O sea, esto de aquí tenemos que descomponerlo canónicamente para poder hallar la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Este 44 es 4 por 11, ¿sí o no? Ese 99 es 9 por 11. Y ese 55 es 5 por 11. Este 4 ¿a qué es igual? Es igual a 2 al cuadrado. Y este 9 que es igual a 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería la descomposición canónica del número? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 11 elevado al cubo. Pues bien,
ya que tenemos la descomposición canónica del número, nos piden los divisores cuadrados perfectos, la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Ahora, cuando a ti te pidan cantidad de divisores cuadrados perfectos, tú tienes que buscar que en la descomposición canónica aparezca un cuadrado englobando a cierta cantidad de divisores. ¿Cómo así? Por ejemplo, te lo pongo un número cualquiera, por ejemplo 120. Supongamos que le sacamos su composición canónica. Mitad 60, mitad 30, mitad 15, quinta 3, tercia 1. Entonces 120 ¿qué va a ser igual? 120 va a ser igual a 2 al cubo por 3 por 5. Ahora, ¿a qué me refiero con que aparezca un cuadrado englobando a todos? O a una cierta parte de los divisores. Por ejemplo, si yo te pido ya la cantidad de divisores cuadrados perfectos de este número, tú tienes que ver cuál de estos divisores tiene un cuadrado encima. Por ejemplo, ese 2 al cubo tú lo puedes componer en un 2 al cuadrado por un 2, por un 3, por un 5, ¿sí o no? Está 2 al cuadrado por 2, es lo que estaba acá. Y ya apareció, mira, un cuadrado ahí. O sea que lo que te va a quedar aquí adentro, en este caso solamente el 2, solito el 2, representaría la cantidad pues, de divisores, ¿no? Cuadrado perfecto, supuestamente. Así que eso es lo que hay que buscar aquí. Este 2 al cubo lo descompones como ¿quién? Como 11 al cuadrado por 11. Ahora, fíjate en estos. Ahí están los cuadrados. Ese cuadrado tú lo puedes sacar sino por propiedad. 2 por 3 por 11 elevado al cuadrado por 5 por 11. Y lo que te queda aquí dentro va a representar los divisores cuadrados perfectos. Y nos piden la cantidad, o sea que la fórmula de la cantidad de divisores la tenemos que aplicar aquí, en lo que te queda dentro. ¿Y cómo se hacía? Se hacía multiplicando sus exponentes, cada uno aumentado en 1. El exponente de aquellos es 1, entonces 1 más 1 es 2. Aquí también es 1, aquí también es 1, cada uno pues aumentado 1. Es 8. Entonces ya tenemos una parte de lo que nos piden. Nos pedían la cantidad de divisores perfectos de todo eso, y ese es 8. Ahí está 8. Ahora, no solo piden eso, también piden la suma de los números enteros positivos pese con 60. Esto de aquí ya no lo necesitamos, así que lo podemos borrar. Ahora, ¿cómo se halla la suma de los números enteros positivos pese con cualquier número? De la siguiente forma. Primero, ese número tú tienes que descomponer canónicamente. Si supongamos que tengo un número n y que su decomposición canónica sea alfa por beta por teta y cada uno elevado a su exponente, ¿no? N por p. Obviamente puede continuar, ¿no? Pero yo voy a tomar como ejemplo estos. Igual va a seguir. Ahora, para poder hallar la suma de los positivos pese con este número, se tiene que primero hallar un valor. Y ese valor se llama indicador de Euler. ¿Y cómo se calcula ese indicador de Euler? El indicador de Euler tú lo puedes representar así. Con esta letra griega psi, n, el indicador de Euler de n. ¿Cómo se calcula? Es una multiplicación sucesiva. Primero coloca sus bases y arriba sus exponentes a cada uno le vas a restar 1. Ya, una vez que has hecho esto, vas a seguir multiplicando la misma bases, pero cada una restada en 1. Alfa menos 1 por beta menos 1 por teta menos 1. Y así sucesivamente, pues dependiendo de la cantidad de bases exponentes que haya, pues, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a realizar, pues. Y una vez que tengas el indicador de Euler, la suma recién de los enteros positivos PSI. Por cierto, el indicador de Euler representa la cantidad de números enteros positivos que son PSI y menores con cierto número.
Pero para hallar la suma de todos esos números, se requiere multiplicar ese indicador de Euler por el propio número dividido entre 2. Esto aquí es la suma. Y esto es lo que tenemos que aplicar, tenemos que hallar. ¿Con qué número? Con el 60. Y primero, ¿cuál es el primer paso? Descomponer ese 60 canónicamente. Entonces, aquí 60 sacamos mitad 30, mitad 15, quinta 3, tercia 1. Entonces 60 ¿qué va a ser igual? 60 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. Ya. Una vez que lo tenemos, así como acá, similar, tenemos que primero hallar el indicador de Euler, que recuerda que son la cantidad de números enteros positivos PESI menores con 60, ¿no? Ahora, tenemos que primero multiplicar las bases. Con cada uno de sus exponentes restado en 1. Vamos a colocar aquí el indicador de Euler de 60. Colocamos su base en 2. Su exponente de 2 es 12, ¿no? Menos 1 es 1. Por 3. Exponente de 1 es 1, menos 1 es 0. Por 5. Su exponente 1, menos 1 es 0. Y seguimos multiplicando, pero esta vez por sus bases cada una restada en 1, ¿no? 2 menos 1 es 1. 3 menos 1 es 2. 5 menos 1 es 4. Ahora, tú sabes que todo número elevado a la 0 es 1, ¿sí, no? O sea que todo esto de acá te va a ser 1. Y se va a hacer 1, porque no importa, pues. Entonces, el indicador de Euler de 60, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 por 2 por 4, o sea 16. Ya. Ahora, finalmente tenemos que multiplicar ese indicador de Euler por el número entre 2. ¿Cuál es el número de 60? Entre 2, 30. Ahora multiplica el 16 por el 30. ¿Cuánto es? Es 480, ¿sí o no? Ahora, ya tenemos lo segundo que nos piden, 480. Pero a mí me piden la suma de la cantidad de divisores cuadrados perfectos de esa expresión. La suma de la cantidad de divisores cuadrados perfectos de esto ya está, es 8. Y la suma de los números enteros positivos PESI igual a 60 ya está, es 480. Ahora, pero a mí me están pidiendo ya la suma de esos dos. Entonces, sumamos y sale 488. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 5 nos dice: si tiene un número de 3 cifras, tal que al restarle el número que resulta de invertir sus cifras, se obtiene un número que tiene 24 divisores. Halle la suma de cifras del mayor número que cumple dicha condición. Primero vamos a escribir lo que nos dice el problema. Dice que hay un número de 3 cifras, ABC, y se le resta el número que resulta de invertir 2 cifras. Invierte la cifra de esto. ¿Qué te resulta? CBA. Y dice que esto te da un resultado que tiene 24 divisores. Bien, tú sabes que cuando hablamos de cantidad de divisores, tiene que aparecer un número ahí que se descompone canónicamente y que a partir de ahí pues operamos, ¿no? A partir de ahí ya podemos sacar los valores, pues, ¿no? Entonces, para que aparezca un número así, tenemos que hacer que estas expresiones de alguna manera se operen entre ellas. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo haces tú que un numeral se pueda operar a partir de la descomposición polinómica, ¿sí o no? Este ABC, ¿cómo lo descompones? Como 100A más 10B más C restado menos esto de aquí también descompono polinómicamente, que también es 100C más 10B más A. Ahora, este menos le afecta al A. 100A menos A es 99A. Este menos le afecta al 10B. 10B menos 10B es 0. Entonces se va, ¿no? C menos 100C es menos 99C. Ahora, ahí está más o menos ya la expresión dada.
Recordemos que cuando hablamos de un número que se descompone canónicamente, que recuerda que esto tiene que descomponerse canónicamente, siempre tiene que haber una multiplicación, sino de factores primos. ¿Y cómo tú llevas una suma o una resta a una multiplicación? Mediante la factorización. Tú le sacas el 99 y adentro ¿qué te queda? A menos c. Ya está una multiplicación. 99 está multiplicándose por a menos c. Ahora solamente toca descomponer canónicamente en los factores primos de lo que se pueda, porque el a menos c aún no se puede. Pero como el 99 sí se puede descomponer, vamos a ir por ahí primero. 99 es 9 por 11, ¿sí o no? Pero tú sabes que 9 es 3 elevado al cuadrado. Recordemos que las bases tienen que ser números primos. Aquí por a menos c. Ya, ahora, aquí viene la parte más importante. Dice que esto tiene 24 divisores. ¿Por qué dice este es un número que tiene 24 divisores? Pues, bien, ahora, tú sabes que la cantidad de divisores de un número se obtiene a partir de la multiplicación de cada uno de sus exponentes sumados en uno. Y ahí hay algo que tienes que analizar. Supongamos, por ejemplo, que hay un número n cuya descomposición canónica, por ejemplo, sea esta: alfa por beta por teta elevado a sus exponentes mn y, por ejemplo, p, ¿sí o no? Aquí es igual a la cantidad de divisores de ese número n a la multiplicación de cada uno de sus exponentes aumentados en 1. Aquí date cuenta de algo. Te das cuenta que el número, la cantidad de divisores, se descompone en factores cuyo número es el mismo que la cantidad de bases, ¿sí o no? Eso quiere decir que ese 24, que es el número de divisores, se descompone en 3 factores, porque aquí hay 3 bases, justamente números primos de bases, y ese 24 se debe descomponer también en 3 factores. Y tú ponte a pensar, ¿qué 3 números multiplicados te dan 24? Que no sean el 1, porque el 1 no puede contar, porque imagínate que aquí apareciera un factor 1. Es porque aquí uno de ellos ha tenido que ser 0, sino el P, el N o el M ha tenido que ser 0 uno de ellos. Y como son exponentes, no vale, sino es inválido que uno de ellos sea 0. Entonces, la única opción que tenemos de 3 números que se multiplican y te dan 24 es 2 por 3 por 4. ¿Sí o no? Ahora, date cuenta, ya tenemos la cantidad de divisores expresadas en multiplicación de factores. Pero esos factores son los exponentes de las bases primas aumentadas en 1, ¿sí o no? Mira, a ver, aquí está el 1. El 1 que le corresponde al 11. 1 más 1 es 12, acá aparece el 2. 2 más 1 es 13, acá aparece el 3. Eso quiere decir que aquí en el A menos C tiene que aparecer un número elevado al cubo para que ese cubo sumado de más 1 te dé 4. Ahora recuerda que A y C son dígitos, porque están acá, dígitos. Y como son dígitos son menores que 10. Ahora tú ponte a pensar, ¿qué resta de números que sean menores que 10 y que sea positivo, entero, te da un número que es cubo perfecto? La única opción es 9 y 1, ¿sí o no? Porque 9 menos 1 es 8. Y 8 es un cubo perfecto, ¿por qué? Porque es 2 al cubo. Claro, y ya está, ya cumplió. Ahora ya tenemos los valores de A, que es 9, y de C, que es 1. Ahora, a mí me están pidiendo la suma de cifras del mayor número que cumple dicha condición. En general, cualquier número que empiece con 9 y termine en 1 va a cumplir con la condición, pues, ¿no? Porque mira, al hacer la descomposición polinómica, el b no ha participado en nada porque se fue. Mira acá menos 10b con 10b se fue, se eliminó. O sea que el b prácticamente no importa, o sea, no va a determinar si el número va a cumplir con la condición o no. Así que basta con que el número empiece con 9 y termine en 1 para que cumpla dicha condición. Pero a mí me pide la suma de cifras del mayor número. Entonces, ¿qué valor tiene que ser el b
para que sea justamente un número que cumpla con esa condición. Obviamente el 9, ¿sí o no? Claro. Entonces aquí b es igual a 9. Y pide la suma de cifras. ¿Cuánto es 9 más 1 más 9? Es 19. La respuesta es la C. El ejercicio número 6 dice: si n es igual a esta expresión, ¿cuántos son los divisores positivos de n que son múltiplos de 225? Bien. Ahora, como te pidan la cantidad de divisores que son múltiplos de otro número, se debe seguir ciertos pasos. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Supongamos el número 60. Primero, el número debe estar descompuesto canónicamente. Sacamos mitad 30, mitad 15, quinta 5, quinta 3, perdón, y tercia 1. Entonces 60 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. Ahora, supongamos que yo te pido en esta descomposición canónica que determines la cantidad de divisores que son múltiplos de 5, supongamos. Ese número por el cual debe ser múltiplo de los divisores, en este caso el 5, tú tienes que sacar uno de ellos, tienes que sacarlo. Supongamos por ejemplo, a ver, mira, ¿cómo así sacarlo? Tienes que eliminarlo. Si yo te pido la cantidad de divisores que son múltiplos de 5, tienes que eliminar el 5 y lo que te queda va a representar los divisores que son múltiplos de 5. Y ahí es donde tú tienes que aplicar la fórmula. La fórmula de la cantidad de divisores, o sea, sumarle a cada uno de sus exponentes más 1 y de ahí multiplicarlo, ¿no? 6. Entonces 6 sería la cantidad de divisores de 60 que son múltiplos de 5. ¿Y qué pasaría si yo en vez de pedirte lo que son múltiplos de 5, múltiplo de 2? No voy a sacar todo el 2 en sí, todo lo que tenga que ver con 2, ¿eh? No, solamente 1. O sea, en este caso, tú sabes que ese 2 al cuadrado lo puedes componer en 2 por 2, ¿sí o no? 2 por 2 por 3 por 5. Tú tienes que sacar solamente un 2 nomás, solamente 1 nomás. Y lo que te queda va a representar la cantidad de divisores múltiplo de 2. Y ahí es donde tienes que aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Ya nos da la composición canónica del número n. Ahí está, vamos a copiarla. Y nos están pidiendo los divisores que son múltiplos de 225. Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando extraemos esos divisores, esos divisores que son justamente los que indican la multiplicidad de esos divisores que tenemos que hallar, se supone que han tenido que estar en decomposición canónica también, ¿sí o no? O sea, ese 225 hay que descomponerlo canónicamente. Quinta, 45, quinta, 9, tercia 3 y tercia 1. O sea, el 225 es igual a 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y ya está. Ahora sí podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente. O sea, tanto el número como el número del cual dice que debe ser el múltiplo de divisores tienen que estar ambos descompuestos canónicamente. Mejor dicho, para que me entiendan así. Ahora, tú tienes que sacar, recuerda, de esto de acá tienes que sacar esto de aquí. Y para que sea más fácil tienes que hacer que ahí aparezca esto de acá, pues. Por ejemplo, el 3 al cuadrado ya está puesto ahí ya. Ya está, solo falta 5 al cuadrado. Y el 5 al cuadrado, ¿de dónde lo sacas? De 5 a la cuarta. El 5 a la cuarta lo puedes representar como 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ya está, ya apareció. Es 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Tienes que sacarlo, tienes que quitarlo, extraerlo. Y te va a quedar únicamente 2 a la 8 por 5 al cuadrado. Y aquí aplica la fórmula. 8 más 1 es 9, multiplicado por 2 más 1 es 3. Y eso es 27. Entonces, 27 son los divisores positivos de n que son múltiplos de 225. Y esa sería la respuesta. El problema número 7 dice: ¿cuántos divisores divisibles entre 7 tienen el número 5040?
Este problema es similar al anterior, en el cual hablaba de divisores. Bueno, en el anterior hablaba de divisores que eran múltiplos, ¿no? Pero en este caso habla de divisores divisibles. Pero tú sabes que cuando tú dices que, por ejemplo, un número n es múltiplo de m, por ejemplo, es lo mismo que decir que Cn es divisible entre m, pues. Entonces, cuando te dicen cuántos divisores divisibles entre 7, te están diciendo cuántos divisores múltiplos de 7, prácticamente, ¿no? Porque es lo mismo. Así que hay que seguir la misma jugada. Bueno, recuerda que ambos números deben estar primero descompuestos canónicamente. El 7 ya lo está, solo falta el 5040. Así que hay que descomponerlo. Sacamos la mitad. Mitad 2520. Mitad 1260. Mitad 630. Tercia 210. Séptima 30. Tercia 10. Mitad 5 y quinta 1. Entonces el número 5040 va a ser igual a la multiplicación de todos estos factores primos. 2 elevado a. ¿Cuántas veces se multiplica 2? 1, 2, 3, 4. O sea, 2 elevado a la cuarta por 3. El 3, ¿cuántas veces se multiplica? 2 veces, ¿no? 1 y 2 al cuadrado. Por 5 y por 7 que se multiplica una sola vez, ¿no? Entonces, ahora, ¿te acuerdas cuál era la jugada? La jugada era quitar de aquí, de la composición canónica, una vez el número del cual te decían que era divisible o múltiplo, ¿no? En este caso el 7. Pues. En este caso hay que quitar el 7 y nos quedamos solamente con esto de aquí. Y ahí hay que aplicar la fórmula. 4 más 1 es 5. 2 más 1 es 3. Y 1 más 1 es 2. 5 por 3 es 15. Por 2 es 30. Entonces la cantidad de divisores divisibles entre 7 que tiene el número 5040 es 30. La respuesta sería la A.